Colosenses en el capítulo 3. Colosenses capítulo 3, esta carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Colosenses. Colosenses capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 5 hasta el versículo 17, queridos hermanos, por favor. Síganme, vamos a ponernos de pie, vamos a leer esta porción de la escritura de una manera alternada. Yo leo el primero, ustedes el segundo, y nos reunimos en el versículo 17. Amén, hermanos. ¿Están ahí? Colosenses capítulo 3, versículo 5 hasta el versículo 17. Dice así la palabra de Dios: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Oremos. Padre, gracias te damos por lo bueno que tú eres con nosotros. Gracias por la salvación que has regalado a nuestras almas. Mi Dios, estamos reunidos aquí y no hemos venido a escuchar palabra de hombres, Señor, sino hemos venido a alabarte, a adorarte a ti, Señor, y a ser edificados en tu palabra. Mi Dios, no permitas que de mis labios pueda salir alguna palabra que tú no quieres, Señor, sino que sea usted quien hable a los corazones, Señor. Permite que tu palabra pueda ser predicada con fluidez. Permítenos, Señor, atender también el mensaje. Permite que sea de bendición para mis hermanos. Gracias te damos en Cristo. Amén y amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. La palabra de Dios dice, queridos hermanos, en el versículo 8 dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. En el versículo 7, queridos hermanos, dice: en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. ¿A qué cosas se refiere el versículo 5? El versículo 5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y luego dice el versículo 6: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y luego dice: en las cuales anduvisteis también en otro tiempo, cuando vivíais en ellas.
Y dice, pero ahora, bueno, ya no vivimos en estas cosas, en fornicación, en impurezas, en pasiones desordenadas. Tal vez ya no tenemos malos deseos, tampoco tenemos avaricia, idolatría en nuestra vida. Pero la palabra de Dios dice, pero dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, pasiones, palabras deshonestas de vuestra boca. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Dice, revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Qué vida tan miserable teníamos. Qué vida tan sucia, llena de avaricia, llena de malos deseos, de malos pensamientos, llenos de malas palabras, llenas de pecado teníamos. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros, hermanos, y nos salvó por su gracia. Mire lo que dice el versículo 11. Versículo 10 dice, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, no hay siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. La vida tan sucia teníamos, pero Dios nos dio una vida nueva. En el Salmo 40 la palabra de Dios dice, el salmista dice que puso sus pies sobre peña, dice que enderezó sus pasos, dice que también puso cántico nuevo en su boca. Dice que verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Dios nos ha dado tantas cosas, hermanos. Dios nos ha dado tantas cosas. No solamente la salvación de nuestras almas, pero nos ha dado tantas cosas. Tantas bendiciones ha derramado en nuestras vidas. Amén, hermanos santos. Tiene cuidado de nosotros. Tiene cuidado de su creación. Tiene cuidado, queridos hermanos, de nuestros seres queridos. Él cuida de nosotros, hermanos. Tantas cosas nos ha dado Dios. Mire lo que dice en 1 de Juan capítulo 3 versículo 1. 1 de Juan capítulo 3 y en el versículo 1, por favor. 1 de Juan capítulo 3 y en el versículo 1 dice así la palabra de Dios: mirad cuál amor nos ha dado. ¿Quién dice, hermanos? El Padre, para que seamos llamados, ¿cómo? Para que seamos llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Cuántas bendiciones ha derramado el Señor sobre nuestras vidas hasta el día de hoy. Y aquí tenemos a una de ellas. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Ahora dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Qué esperanza, amén. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo así como Él es puro. Cuántas cosas nos ha dado Dios, cuántas bendiciones ha derramado sobre nuestras vidas, queridos hermanos. Dios nos dio el privilegio, nos extendió su amor y nos ha dado ese privilegio, ese don para ser llamados hijos de Dios. Qué amor, qué privilegio ser hijo de Dios. Dios nos dio la salvación. Y ahora dice la palabra de Dios que somos llamados hijos de Dios. Usted no quiere que su hijo den una mala fama de usted, amén. No, usted no quiere que su hijo sea conocido como el
malandro de la colonia. Amén, hermanos. Usted no quiere que su hijo sea conocido como el ratero de la colonia. Usted no quiere que su hijo sea conocido como el flojo que no quiere trabajar de su colonia. Usted no quiere que sus hijos den una mala fama de usted. Dice la Biblia: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Qué vida tan sucia llevábamos, pero Dios nos dio el privilegio de ser sus hijos. Lo debemos dar un buen testimonio, porque somos hijos de Dios. Tenemos ese privilegio, pero también una gran responsabilidad. Tantas cosas nos ha dado Dios. Nos dio el privilegio de ser sus hijos, hermanos. Mire lo que dice en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7. 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7, por favor. 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7 dice así la palabra de Dios: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dice, no nos ha dado Dios, ¿qué dice, hermanos? Espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dios nos ha dado su espíritu. No nos dio un espíritu cobarde. No nos dio un espíritu de cobardía, de cohibimiento, hermanos, sino nos dio un espíritu de poder, dice la Biblia, de amor y de dominio propio. Tantas cosas nos ha dado Dios. Nos dio el privilegio de ser sus hijos. Nos dio también su espíritu. En Romanos capítulo 8 versículo 17, si me acompañan allá, queridos hermanos, por favor. Romanos capítulo 8 versículo 17. Romanos capítulo 8 y el versículo 17 dice así la palabra del Señor: y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Dice la Biblia que aparte de darnos el privilegio de ser sus hijos, aparte de darnos su espíritu, también nos dio una herencia, queridos hermanos. Dice la Biblia que si somos hijos, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. No solamente nos dio la salvación, sino también nos dio su espíritu y nos hizo también herederos de su gloria, queridos hermanos. En Romanos capítulo 6 versículo 4, acompáñame por favor un poquito ahí hacia atrás. Romanos capítulo 6 versículo 4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en, ¿qué dice, hermanos? En vida nueva. No solamente nos dio su salvación y nos dio el privilegio de ser sus hijos, sino también nos dio a su espíritu, nos dio también una herencia en su gloria y también nos dio una vida nueva. Y mire lo que dice Romanos capítulo 8 versículo 1 y 2. Capítulo 8 versículo 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Nos hizo libres del yugo del pecado.
Dice la Biblia, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No solamente nos dio su salvación, nos dio también el privilegio de ser sus hijos, nos dio su espíritu, nos dio una herencia, también nos dio vida nueva. Y por si eso fuera poco, todavía nos hizo libres de la esclavitud del pecado. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, que dice, hermanos, y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado. Se me mueven las letras, discúlpenme, hermanos. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dios nos ha dado tantas cosas. Dios nos ha dado tantas cosas, hermanos. Sus bendiciones. Cada día nos da la vida, nos da la oportunidad de levantarnos, nos da las fuerzas para trabajar. Cada vez el Señor nos bendice de una manera tan especial, hermanos. Dios nos ha dado tantas cosas. Pero, ¿qué de nosotros, queridos hermanos? ¿Qué de nosotros entendemos que Dios nos ha dado tantas cosas y disfrutamos y gozamos todas esas bendiciones que Dios nos ha dado, y tenemos una herencia, tenemos una esperanza, hemos sido librados del yugo del pecado, de la consecuencia del pecado? La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos dio tantas cosas, nos quitó el pecado, nos dio tanto por nada a cambio. Pero ¿qué de nosotros, hermanos? Colosenses capítulo 1, versículo 10, si me acompañan para allá, por favor. Vamos a ver lo que dice este versículo. Colosenses capítulo 1, versículo 10. Colosenses capítulo 1 y el versículo 10, por favor. Si usted ya llegó, espérame tantito porque todavía no llego yo. Colosenses, dije Colosenses, ¿verdad? Colosenses capítulo 1 y el versículo 10 dice así la palabra de Dios. Para que andéis, como que dice, hermanos, como es digno del Señor, agradándole, ¿qué dice, hermanos? En todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, para que andéis como es digno del Señor. Qué palabras, hermanos. Qué palabras. Qué expresión del apóstol Pablo. Qué petición del apóstol Pablo a la iglesia que estaba en aquella región de Colosas. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pero ¿sabe cuál es el problema, hermanos? Que no nos preocupamos por agradar a Dios, sino que nos preocupamos para que Dios nos agrade a nosotros. Pero el apóstol Pablo dice, para que andéis como es digno del Señor. Para que andéis como es digno del Señor. ¿Cómo andan los hijos del Señor que le agradan al Señor? ¿Cómo andan los que son dignos del Señor?
para que andéis como es digno. Para que andéis como es digno. ¿A qué se refiere con esto, hermano? Tal vez nos está exhortando a andar como Dios quiere que andemos. No como nosotros creemos, sino como Dios quiere que andemos. Dice, para que andéis como es digno del Señor. ¿Alguien de ustedes fue alguna vez militar o policía? Nadie. ¿Alguien practicó algún deporte? Amén. ¿Cómo era ser un deportista o cómo es ser un deportista? ¿Acaso ha llegado usted a entrenar con botas vaqueras y sombrero? ¿O acaso iba usted a algún operativo en shorts y chanclas? O, hermano Jorge, ¿usted ha ido a quitar un motor en chanclas alguna vez? Santiago, sí, mira, ya se puso a pensar. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿No andaría más cómodo en chanclas trabajando? O, hermano Omar, ¿alguna vez ha ido a trabajar con botas de casquillo y ropa de trabajo pesado a la fábrica? Nos adaptamos, hermanos, a las situaciones. Mire, la palabra de Dios dice, para que andéis como es digno del Señor. Nos adaptamos a todas las situaciones de la vida, pero nos olvidamos de nuestra situación espiritual. Para que andéis, dice la palabra de Dios, como es digno del Señor. ¿Cómo es andar, hermanos, como es digno del Señor? ¿Cómo es que debemos nosotros agradarle en todo? ¿Cómo es que nosotros vamos a llevar fruto en toda buena obra? ¿Y cómo es que vamos a crecer en el conocimiento de Dios y también ser fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad? ¿Cómo es que haremos eso? Mire lo que dice 1 Samuel 15:22. Muchos conocen este versículo de memoria. 1 Samuel 15:22. ¿Alguien lo tiene? ¿Alguien se lo sabe de memoria? Rapidito, ¿alguien se lo sabe de memoria? Le traigo un chocolate el domingo. Rapidito, ¿alguien? ¿Pastor? Ok, ¿alguien que se lo sepa de memoria todo el versículo? ¿Nadie? Primera de Samuel capítulo 15 versículo 22 dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que, ¿qué dice, hermanos? Se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención a la grosura de los carneros. ¿Cómo es que vamos a andar como Dios es digno? ¿Cómo es que vamos a llevar a cabo ese versículo de Colosenses 1:10? Número 1, en obediencia. Dice la Biblia que se complace Jehová. Más en la obediencia dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención a la grosura de los carneros. Nos gusta que nos obedezcan, amén. Amén. Le gusta que sus hijos o sus hijas obedezcan a la brevedad. Hey, fulano de tal, quiero que vayas a la tienda. Ah, sí. Ah, sí, ya.
Queremos que se nos obedezca. Dice la Biblia que el prestar atención y el obedecer es mejor que la grosura de los carneros. Es decir, un sacrificio que no va acompañado de obediencia no tiene tanta trascendencia como uno que va acompañado de obediencia, de prestarle atención a las palabras de Jehová, porque en esto se complace. ¿Cómo agradar a Dios? En obediencia. En Mateo 28, 19 al 20, alguien que me lo diga de memoria. A ver, un graduado en instituto. Mateo 28, 19. A ver, alguien, rapidito. Hermano Alejandro, no está el hermano Alejandro. ¿Quién me lo dice? ¿Nadie? ¿Cómo puede ser posible, hermanos? Mateo capítulo 28, versículo 19. Yo creo, pastor, que probablemente no lo practicamos porque ni sabemos que está en la Biblia. Amén. Mateo 28, 19 y 20 dice: por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Cómo agradar a Dios? ¿Cómo andar como Dios es digno? En obediencia, en santidad. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4, si me acompañan allá por favor. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 7. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 7 y 8. Dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a, ¿qué dice, hermanos? Santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. ¿Cómo agradar a Dios en obediencia? Caminar en obediencia, ser obedientes a su palabra, prestar atención a los mandamientos de Dios. Número 2, en santidad. En santidad. Dice: Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Dios quiere que nos santifiquemos día con día. También por allá en Pedro dice: sed santos porque yo soy santo. En Colosenses capítulo 3, versículo 14 encontramos la tercera cosa, queridos hermanos. Colosenses capítulo 3, versículo 14 dice así: y sobre todas estas cosas, vestidos ¿de qué dice, hermanos? De amor, que es el vínculo perfecto. En amor. ¿Cómo agradar a Dios? Andar en amor. Dios es amor, Dios es la esencia del amor. Dios quiere que sobre todas estas cosas nos vistamos de amor. ¿Qué es el vínculo perfecto? Dice la Biblia. ¿Cuánto amamos ahora? Si ponemos en una balanza el amor que teníamos la semana pasada y esta semana, ¿cuánto hemos crecido? ¿Cuánto hemos aumentado en amor? Pero ¿sabe? La verdad es que ni siquiera nos preocupamos por andar en amor, por hacer que el amor de Dios crezca en nuestros corazones. No nos preocupamos, hermanos, por impartir
el amor a alguien más. Dice vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. No dice vestidos de odio o vestidos de criticar a los hermanos. No dice vestidos de chismes. Vestidos de amor. Vestidos de amor. Que es el vínculo perfecto. En el capítulo 3 y el versículo 1 de aquí mismo en Colosenses dice: si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice, hermanos? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo 2 dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Cómo agradar a Dios? Andar en obediencia, también andar en santidad, vestidos de amor. Y número 4, buscar las cosas de arriba. Buscar las cosas de arriba. Dice: poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No se refiere, hermanos, a poner nuestra mirada en la luna, o poner nuestra mirada en el sol, o en las estrellas, o en algún planeta que se pueda mirar desde la tierra. No se refiere a eso. Se refiere a las cosas espirituales que agradan a Dios, las cosas que a Dios le agradan, hermanos. Lo que Dios quiere para nosotros: poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. Está escondida con Cristo en Dios. Es decir, nuestra vida ya no nos pertenece. Ahora le pertenece a Cristo. Está escondida en Cristo, en Dios. Número 5, Colosenses capítulo 3, versículo 15, por favor. Mire el versículo 15 lo que dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed, ¿qué dice, hermanos? Agradecidos. ¿Usted se considera agradecido o mal agradecido? Pero, ¿sabe? Ser agradecido va más allá de una simple expresión en el vocabulario. Ser agradecidos es una actitud del corazón. Gratitud. Dice la Biblia que debemos ser agradecidos, y que mientras debemos ser agradecidos, hermanos, y a través de ese agradecimiento debemos servirle a Dios, agradándole con temor y reverencia, en Hebreos 12:28. Debemos vivir, debemos andar, debemos practicar la gratitud. Y por último, mire el versículo 16. Colosenses 3:16: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Qué abunda en nosotros, hermanos? ¿Abunda la palabra de Dios? ¿O abundan los chismes? ¿O abunda la maldad, la malicia? ¿Abundan los albures? ¿Qué abunda en nuestro corazón? Dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús,
dando gracias a Dios Padre por medio de Él. 6 cosas. Vimos un poco acerca de todo lo que Dios nos ha dado. ¿Cuál es el mandamiento de Dios? Que debemos andar como Él es digno. Y vimos 6 cosas, hermanos, de andar como Dios es digno. En obediencia, dijimos, en santidad, en amor, en enfoque a las cosas de arriba, a las cosas espirituales, en gratitud. Y número 6, en abundancia en la palabra de Dios. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Y todo lo que hacéis, dice, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Cómo andamos, hermanos? ¿A quién agradamos? ¿A quién representamos, hermanos? ¿Qué es nuestra vida espiritual? ¿Cómo conducimos nuestra vida? ¿Como Dios es digno o como las modas es dignas o como el mundo quiere que vivamos? ¿Cómo vivimos, hermanos? ¿Como Jesús es digno o como quien vivimos? Ya vimos el mandamiento, ya vimos lo que Dios nos ha dado y también qué hacer para andar como Dios es digno. Como dijimos, hermanos, usted no quiere que sus hijos den una mala fama de usted. Debemos andar como Jesús es digno. Padre, gracias te damos por tu palabra. Bendice tu palabra en nuestros corazones. Ayúdanos, mi Dios. Gracias te damos, nos encomendamos en tus manos. Bendice la invitación. Pastor.